Michel Foucault, Historia de la sexualidad, el uso de los placeres. Introducción. Modificaciones. Esta serie de búsquedas aparece más tarde de lo que había previsto y bajo una forma totalmente distinta. He aquí el porqué. No debían ser ni una historia de los comportamientos ni una historia de las representaciones, pero sí una historia de la sexualidad. Las comillas tienen su importancia. Mi propósito no era reconstruir la historia de las conductas y prácticas sexuales, según sus formas sucesivas, su evolución y su difusión. Tampoco era mi intención analizar las ideas, científicas, religiosas o filosóficas, a través de las cuales nos hemos representado tales comportamientos. En principio, quería detenerme ante esta noción tan cotidiana, tan reciente de sexualidad, tomar distancia respecto de ella, contornear su evidencia familiar, analizar el contexto teórico y práctico al que está asociada. El propio término de sexualidad apareció tardíamente, a principios del siglo XIX. Se trata de un hecho que no hay que subestimar ni sobreinterpretar. Señala algo más que un cambio de vocabulario, pero evidentemente no marca el surgimiento súbito de aquello con lo que se relaciona. Se ha establecido el uso de la palabra en relación con otros fenómenos, el desarrollo de campos de conocimiento diversos, que cubren tanto los mecanismos biológicos de la reproducción como las variantes individuales o sociales del comportamiento, el establecimiento de un conjunto de reglas y normas, en parte tradicionales, en parte nuevas, que se apoyan en instituciones religiosas, judiciales, pedagógicas, médicas. Cambios también en la manera en que los individuos se ven llevados a dar sentido y valor a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos y sensaciones, a sus sueños. Se trataba, en suma, de ver cómo, en las sociedades occidentales modernas, se había ido conformando una experiencia por la que los individuos iban reconociéndose como sujetos de una sexualidad, abierta a dominios de conocimiento muy diversos y articulada con un sistema de reglas y de restricciones. El proyecto era, por lo tanto, el de una historia de la sexualidad como experiencia, si entendemos por experiencia la correlación dentro de una cultura entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Hablar así de la sexualidad implicaba liberarse de un esquema de pensamiento que entonces era muy común, hacer de la sexualidad una invariable y suponer que, si toma en sus manifestaciones formas históricamente singulares, lo hace gracias a mecanismos diversos de represión, a los que se encuentra expuesta sea cual fuera la sociedad, lo cual corresponde a sacar del campo histórico al deseo y al sujeto de deseo, y a pedir que la forma general de lo prohibido dé cuenta de lo que puede haber de histórico en la sexualidad. Pero el rechazo de esa hipótesis no era suficiente por sí mismo. Hablar de la sexualidad como de una experiencia históricamente singular suponía también que pudiéramos disponer de instrumentos susceptibles de analizar, según su carácter propio y según sus correlaciones, los tres ejes que la constituyen: la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan sus prácticas y las formas según las cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad. Ahora bien, acerca de los dos primeros puntos, el trabajo que emprendí anteriormente, fuera acerca de la medicina y de la psiquiatría, fuera acerca del poder punitivo y de las prácticas disciplinarias, me había dado los instrumentos que necesitaba. El análisis de las prácticas discursivas permitía seguir la formación de los saberes al evitar el dilema de la ciencia y la ideología. El análisis de las relaciones de poder y de sus tecnologías permitía contemplarlas como estrategias abiertas, al evitar la alternativa de un poder concebido como dominación
o denunciado como simulacro. En cambio, el estudio de los modos por los cuales los individuos son llevados a reconocerse como sujetos sexuales me planteaba muchas más dificultades. La noción de deseo o de sujeto deseante constituían, pues, si no una teoría, por lo menos un tema teórico generalmente aceptado. Esta misma aceptación era extraña. Se trata del tema en efecto con el que nos encontramos, con ciertas variantes, en el propio corazón de la teoría clásica de la sexualidad, pero también en las concepciones que buscaban desentenderse de ellas. Esa misma que parecía haber sido el legado, en el siglo XIX y XX, de una larga tradición cristiana. La experiencia de la sexualidad puede realmente distinguirse como figura histórica singular de la experiencia cristiana de la carne. Ambas parecen dominadas por el principio del hombre de deseo. Sea lo que fuere, parecía difícil analizar la formación y la evolución de la experiencia de la sexualidad a partir del siglo XVIII sin hacer, por lo que toca al deseo y al sujeto deseante, un trabajo histórico y crítico, sin emprender, pues, una genealogía. Por ello no quiero decir hacer una historia de los conceptos sucesivos del deseo, de la concupiscencia o de la libido, sino analizar las prácticas por las que los individuos se vieron llevados a prestarse atención a ellos mismos, a descubrirse, a reconocerse y a declararse como sujetos de deseo, haciendo jugar entre unos y otros una determinada relación que les permitía descubrir en el deseo la verdad de su ser, sea natural o caído. En resumen, la idea era, en esta genealogía, buscar cómo los individuos han sido llevados a ejercer sobre sí mismos y sobre los demás una hermenéutica del deseo en la que el comportamiento sexual ha sido sin duda la circunstancia, pero ciertamente no el dominio exclusivo. En suma, para comprender cómo el individuo moderno puede hacer la experiencia de sí mismo como sujeto de una sexualidad, era indispensable despejar antes la forma en que, a través de los siglos, el hombre occidental se vio llevado a reconocerse como sujeto de deseo. Me pareció necesario un desplazamiento teórico para analizar lo que con frecuencia se designaba como el progreso de los conocimientos. Me había llevado a interrogarme por las formas de las prácticas discursivas que articulaban el saber. Fue igualmente necesario un desplazamiento teórico para analizar lo que con frecuencia se describe como las manifestaciones del poder. Me llevó a interrogarme más bien acerca de las relaciones múltiples, las estrategias abiertas y las técnicas relacionadas que articulan el ejercicio de los poderes. Parecía que sería necesario emprender ahora un tercer desplazamiento para analizar lo que se ha designado como el sujeto. Convenía buscar cuáles son las formas y las modalidades de la relación consigo mismo por las que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto. Después del estudio de los juegos de verdad unos con otros, sobre el ejemplo de un número determinado de ciencias empíricas en los siglos XVII y XVIII, seguido por el de los juegos de verdad en relación con las relaciones de poder, sobre el ejemplo de las prácticas punitivas, parecía imponerse otro trabajo, estudiar los juegos de verdad en la relación de sí consigo y la constitución de sí mismo como sujeto, al tomar como dominio de referencia y campo de investigación lo que podríamos llamar la historia del hombre de deseo. Pero estaba visto que emprender esta genealogía me alejaba mucho de mi proyecto primitivo. Debía escoger, o bien mantener un plan establecido, acompañándolo de un rápido examen histórico de dicho tema del deseo, o bien reorganizar todo el estudio alrededor de la lenta formación en la antigüedad en una hermenéutica de sí. Opté por este último partido, mientras reflexionaba que, después de todo, aquello a lo que me he sujetado, aquello a lo que me he querido sujetar desde hace muchos años, es una empresa que busca desbozar algunos de los elementos que podrían ser útiles a una historia de la verdad.
una historia que no sería aquella de lo que puede haber de cierto en los conocimientos, sino un análisis de los juegos de verdad, de los juegos de falso y verdadero a través de los cuales el ser se constituye históricamente como experiencia, es decir, como poderse y deberse ser pensado. ¿A través de qué juegos de verdad se da el hombre a pensar su propio ser cuando se percibe como loco, cuando se contempla como enfermo, cuando se reflexiona como ser vivo, como ser hablante y como ser de trabajo, cuando se juzga y se castiga en calidad de criminal? ¿A través de qué juegos de verdad el ser humano se ha reconocido como hombre de deseo? Me pareció que planteando así la pregunta e intentando elaborarla a propósito de un periodo tan alejado de mis horizontes antes familiares, abandonaba sin duda el plano contemplado, pero me acercaba mucho más a la pregunta que desde tanto tiempo es mi intención plantear. Me esperaban, al abordarlo así, algunos años más de trabajo. Desde luego, no carecía de peligro este largo rodeo, pero tenía un motivo, y me pareció haberle hallado a esta investigación ciertamente beneficio teórico. Los riesgos debía retrasar y trastornar el programa de publicación que tenía previsto. Debo mi reconocimiento a quienes siguieron la travesía y los rodeos de mi trabajo. Pienso en los oyentes del Collège de France y quienes tuvieron la paciencia de esperar el plazo. Pierre Nora a la cabeza. En cuanto a aquellos para quienes darse penas y trabajos, comenzar y recomenzar, intentar, equivocarse, retomarlo todo de nuevo de arriba abajo y encontrar el medio aún de dudar a cada paso, en cuanto a aquellos, digo, para quienes, en suma, más vale abandonar que trabajar en la reserva y la inquietud. Es bien cierto que no somos del mismo planeta. El peligro residía también en abordar documentos mal conocidos por mí. Sin darme cuenta del todo, arriesgaba plegarlos a formas de análisis o a formas de cuestionamiento que, por extrañas, ya no les convenían. Las obras de P. Brown, las de P. Hadot y sus conversaciones y opiniones retomadas una y otra vez me han sido de gran ayuda. A la inversa, arriesgaba perder, en el esfuerzo por familiarizarme con los textos antiguos, el hilo de las preguntas que quería plantear. H. Dreyfus y P. Rainbow en Berkeley me permitieron con sus reflexiones, con sus preguntas y gracias a sus exigencias, un trabajo de reformulación teórica y metodológica. Yves Wahal me dio consejos precisos. P. Veynet me ayudó constantemente en el transcurso de esos años. Sabe qué es eso de investigar, como verdadero historiador, la verdad, pero también conoce el laberinto en el que se entra desde el momento en el que se quiere hacer la historia de los juegos de falso y verdadero. Es de aquellos, tan raros hoy, que aceptan dar cuenta al peligro que trae consigo, para todo pensamiento, la cuestión de la historia de la verdad. Sería difícil circunscribir su influencia sobre estas páginas. En cuanto al motivo que me impulsó, fue bien simple. Espero que a los ojos de algunos pueda bastar por sí mismo. Se trata de la curiosidad, esa única especie de curiosidad, por lo demás, que vale la pena de practicar con cierta obstinación, no la de buscar asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo. ¿Qué valdría el encarnizamiento del saber si sólo hubiere de asegurar la adquisición de conocimientos y no, en cierto modo, y hasta donde se puede, el extravío del que conoce? Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si se puede pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando. Quizás se me diga que estos juegos con uno mismo deben quedar entre bastidores y que, en el mejor de los casos, forman parte de esos trabajos de preparación que se desvanecen por sí solos cuando han logrado sus efectos. Pero,
¿Qué es la filosofía hoy? Quiero decir la actividad filosófica, sino el trabajo crítico del pensamiento sobre sí mismo. Y si no consiste, en vez de legitimar lo que ya se sabe, en emprender el saber cómo y hasta dónde sería posible pensar distinto. Siempre hay algo de irrisorio en el discurso filosófico cuando, desde el exterior, quiere ordenar a los demás, decirles dónde está su verdad y cómo encontrarla, o cuando se siente con fuerza para instruirles procesos con positividad ingenua. Pero es su derecho explotar lo que, en su propio pensamiento, puede ser cambiado mediante el ejercicio que hace de un saber que le es extraño, el ensayo, que hay que entender como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad, y no como apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación. Es el cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, una ascesis, un ejercicio de sí en el pensamiento. Los estudios que siguen, como otros que emprendí antes, son estudios de historia, por el campo de que tratan y las referencias que toman, pero no son trabajos de historiador. Esto no quiere decir que resuman o sinteticen el trabajo hecho por otros. Son, si se quiere contemplarlos desde el punto de vista de su pragmática, el protocolo de un ejercicio que ha sido largo, titubeante, y que ha tenido la frecuente necesidad de retomarse y corregirse. Se trata de un ejercicio filosófico. En él se ventila saber en qué medida el trabajo de pensar su propia historia puede liberar al pensamiento de lo que piensa en silencio y permitirle pensar de otro modo. ¿Tuve razón en tomar tal riesgo? No soy yo quien debe decidirlo. Solo sé que al desplazar así el tema y las referencias cronológicas de mi estudio me encontré con un cierto beneficio teórico. Me fue posible proceder a dos generalizaciones que a su vez me permitieron situarlo en un horizonte más amplio y precisar mejor su método y su objeto. Al retomar así desde la época moderna, a través del cristianismo hasta la antigüedad, me pareció que no podía evitarse el plantear una pregunta a la vez muy simple y muy general. ¿Por qué el comportamiento sexual? ¿Por qué las actividades y placeres que de él dependen son objetos de una preocupación moral? ¿Por qué esta inquietud ética que, por lo menos en ciertos momentos, en ciertas sociedades o en ciertos grupos, parece más importante que la atención moral, que se presenta a otros dominios de todos modos esenciales para la vida individual o colectiva, como serían las conductas alimentarias o el cumplimiento de los deberes cívicos? Sé bien que enseguida viene a la mente una respuesta. Son objetos de interdicción fundamentales cuya transgresión está considerada como una falta grave. Pero esto es dar como solución la propia pregunta, y sobre todo es desconocer que la inquietud ética que concierne a la conducta sexual no siempre está, en intensidad y forma, en relación directa con el sistema de las prohibiciones. Con frecuencia sucede que la preocupación moral sea fuerte allí donde, precisamente, no hay ni obligaciones ni prohibiciones. En suma, la interdicción es una cosa, la problematización moral es otra. Así pues, me pareció que la pregunta que debía servir como hilo conductor era esta: ¿cómo, por qué se constituyó la actividad sexual como dominio moral? ¿Por qué esa inquietud ética tan insistente, aunque variable en sus formas y en su intensidad? ¿Por qué esta problematización? Después de todo, esta es la tarea de una historia del pensamiento, por oposición a la historia de los comportamientos o de las representaciones. Definir las condiciones en las que el ser humano problematiza lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive. Pero al plantear esta cuestión muy general y al plantearla a la cultura griega y grecolatina, surgió ante mí que esta problematización estaba ligada a un conjunto de prácticas que tuvieron ciertamente una importancia considerable en nuestra sociedad.
Es lo que podríamos llamar las artes de la existencia. Por ellas hay que entender las prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no solo se fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse en su ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo. Estas artes de existencia, estas técnicas de sí, sin duda han perdido una parte de su importancia y de su autonomía, una vez integradas con el cristianismo, al ejercicio de un poder pastoral y más tarde a prácticas de tipo educativo, médico o psicológico. No por ello es menos cierto que sería necesario hacer o retomar la larga historia de estas estéticas de la existencia y de estas tecnologías de sí. Hace ya mucho que Burckhardt destacó su importancia en la época del Renacimiento, pero su supervivencia, su historia y su evolución no se detienen ahí. En todo caso, me pareció que el estudio de la problematización del comportamiento sexual en la antigüedad podía considerarse como un capítulo, uno de los primeros capítulos de esta historia general de las técnicas de sí. Tal es la ironía de los esfuerzos que hacemos para cambiar nuestro modo de ver, para modificar el horizonte de lo que conocemos y para intentar lograr verlo en perspectiva. ¿Condujeron efectivamente a pensar de otro modo? Quizá, cuando mucho, permitieron pensar de otro modo lo que ya pensábamos y percibir lo que hacíamos desde un ángulo distinto y bajo una luz más clara. Creíamos alejarnos y nos encontramos en vertical de nosotros mismos. El viaje rejuveneció las cosas y envejeció la relación con uno mismo. Me parece mejor observar ahora de qué manera, un poco a ciegas y por fragmentos sucesivos y diferentes, me sentía atrapado en esta empresa de una historia de la verdad. Analizar no los comportamientos ni las ideas, no las sociedades ni sus ideologías, sino las problematizaciones a cuyo través el ser se da como poderse y deberse ser pensado y las prácticas a partir de las cuales se forman aquellas. La dimensión arqueológica del análisis permite analizar las formas mismas de la problematización, su dimensión genealógica, su formación a partir de las prácticas y de sus modificaciones, problematización de la locura y de la enfermedad a partir de prácticas sociales y médicas, al definir un cierto perfil de normalización, problematización de la vida, del lenguaje y del trabajo en las prácticas discursivas que obedecen a ciertas reglas epistémicas, problematización del crimen y del comportamiento criminal a partir de ciertas prácticas punitivas que obedecen a un modelo disciplinario. Y ahora quisiera mostrar cómo, en la antigüedad, la actividad y los placeres sexuales fueron problematizados a través de las prácticas de sí, al hacer jugar los criterios de una estética de la existencia. He aquí, pues, las razones por las que recentré todo mi estudio en la genealogía del hombre de deseo, desde la antigüedad clásica hasta los primeros siglos del cristianismo. Seguí una distribución cronológica simple. El primer volumen, el uso de los placeres, está consagrado a la forma en que la actividad sexual ha sido problematizada por los filósofos y los médicos en la cultura griega clásica del siglo IV a.C. La inquietud de sí está consagrado a esta problematización en los textos griegos y latinos de los 2 primeros siglos de nuestra era. Finalmente, los testimonios de la carne trata de la formación de la doctrina y de la pastoral de la carne. En cuanto a los documentos que habré de analizar, en gran parte serán textos prescriptivos. Por ello quiero decir textos que, sea cual fuera su forma, discurso, diálogo, tratado, compilación de preceptos, cartas, su objeto principal es proponer reglas de conducta.
Solo me dirigiré a los textos teóricos sobre la doctrina del placer o de las pasiones con el fin de hallar en ellos mayor claridad. El dominio que analizaré está constituido por textos que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe, textos prácticos que por sí mismos son objetos de práctica en la medida en la que están hechos para ser leídos, aprendidos, meditados, utilizados, puestos a prueba y en que buscan constituir finalmente el armazón de la conducta diaria. Estos textos tienen como función ser operadores que permitan a los individuos interrogarse sobre su propia conducta, velar por ella, formarla y darse forma a sí mismo como sujeto ético. Revelan en suma una función etopoética, para transponer una palabra que se encuentra en Plutarco. Pero ya que este análisis del hombre de deseos se encuentra en el punto en el que se cruza una arqueología de las problematizaciones y una genealogía de las prácticas de sí, quisiera detenerme antes de comenzar en estas dos nociones. Justificar las formas de problematización que he retenido, indicar lo que puede entenderse por práctica de sí y explicar por qué paradojas y dificultades he sido llevado a sustituir una historia de los sistemas de moral que había de hacerse a partir de las interdicciones por una historia de las problematizaciones éticas hechas a partir de las prácticas de sí.